Bueno, entonces para responder a esta pregunta voy a pasar por las transparencias, como buscando dónde eh, está la definición de qué es un algoritmo, cómo se calcula la complejidad, qué es temporal, qué es espacial. Eso son cosas que aprenden ahí en algoritmos uno. Y, eh, y luego de hablar de recordarles todo eso que ya sabían de en algoritmos uno, entonces se definió qué quería decir que un problema fuera decidible. Entonces, un problema es decidible si existe, los problemas decidibles son aquellos para los que existe un algoritmo para su cómputo, es decir, una máquina de Turing que se detiene cuando se acepta la entrada o cuando no, ¿sí? O sea, de acuerdo a lo que hay aquí, ¿cuál respuesta se ajustaba más? Un problema de decisiones decidibles si la salida a cualquier entrada es 0 o uno, pues esa no es, ¿cierto? ¿Cuál se ajustaba más de acuerdo a las que había aquí? Vamos a ver qué respondieron ustedes y ya. Vamos a ver qué respondieron ustedes mejor. Tarán. Uy, miren todas esas cosas diferentes que hay aquí. Respondieron de todo, menos la última. Entonces, la última era, existen algoritmos que para cualquier entrada determina correctamente su salida, pero ninguno lo hace en tiempo de orden polinomial. Nadie escogió esta, entonces no voy a hablar de esta. Pero vamos a hablar de cada una porque entonces aquí el 7% de los que respondieron dijeron que decidible significa que la salida a cualquier entrada es 0 o 1. Entonces, no, muchachos, decidible no significa que la salida a cualquier entrada es 0 o 1. Eso significa que es un problema de decisión, no un problema decidible. Un problema de decisión es un problema para el cual, digamos, hay una entrada y la salida es 0 o 1. Es como decidir si la entrada es de las que da 0 o la entrada es de las que da 1. De alguna manera, uno normalmente lo que clasifica así como si la entrada corresponde a una instancia negativa, si da 0, o positiva, si da 1. Porque de alguna manera el algoritmo las clasifica en ceros y en 1 y vamos a decir que el 0 es negativo y el 1 es positivo. Entonces, eso es un problema de decisión, no un problema de decidir. Aquí los que contestaron es decidible si existe un algoritmo que para cualquier entrada determina correctamente su salida. Eso es lo que significa decidible, significa que hay una manera de calcularlo con un programa, con un algoritmo. Hay una manera de hacerlo. Entonces, un problema es decidible si computacionalmente se puede resolver. O sea, si yo puedo escribir un programa o puedo escribir un algoritmo que para todas las entradas me determina correctamente su salida. O sea, las entradas que debe dar 0 me determina correctamente que da 0 y para las entradas que debe dar 1 me determina correctamente que da 1. Nótese que solamente el 27% de ustedes me respondieron bien esa pregunta. Tienen que revisar bien las transparencias y los videos para que eso quede claro. Muchos, la mayoría respondió que es decidible si existe un algoritmo que para cualquier entrada determina correctamente su salida en tiempo de orden polinomial. Resulta que ser decidible o no no depende de la complejidad del algoritmo. Luego la complejidad no tiene nada que ver. Ser decidible o no depende de si puedo hacer un algoritmo que lo solucione o no. Y quiero que eso quede claro. Decidible significa lo puedo resolver con un computador correctamente. Eso es lo que significa decidible. Entonces, ¿qué significaría indecidible? Pues que no lo puedo resolver correctamente con un computador. Que no hay nadie, ha encontrado, nadie puede encontrar un programa que lo resuelva correctamente. Eso significaría indecidible. Entonces, esta que fue la que la mayoría contestó, está equivocada, porque el tiempo no tiene nada que ver con que sea decidible o no sea decidible un problema. Tiene que ver con que haya un algoritmo o no lo haya, no con que no importa el tiempo que se demore el algoritmo. La cuarta también la respondieron muchos. Existe un algoritmo tal que para cualquier entrada positiva existe un certificado de tamaño polinomial que hace que el algoritmo la verifique correctamente como positiva en tiempo polinomial y además para cualquier entrada negativa no existe un certificado que haga que el algoritmo la verifique como positiva. Esto nada que ver con ser un problema de decisión. Esto ya tiene que ver como cuando empiezan a ver, a clasificarse los problemas en tratables o intratables y cosas así, pero en este momento estamos preguntando por decidible y esto no tiene nada que ver con ser decidible o no. Eso quiere decir que cuando vieron el video, varios, como vieron tantos conceptos, los tienen confundidos. Y entonces es importante que los aclaren. Y si tienen dudas, que me hagan todas las preguntas que quieran.
Luego viene el quinto, que es no es decidible si no existe un algoritmo que para cualquier entrada determine correctamente su salida. Entonces, este es más bien el contrario de decidible. Un problema no es decidible si no existe un algoritmo que para cualquier entrada determine correctamente su salida. O sea, no hay manera de resolverlo con un computador. Eso significa resolverlo correctamente con un computador. Eso significa no es decidible. Entonces, la palabra decidible significa puedo resolverlo con un computador. La palabra indecidible significa no hay programa, no hay nada que pueda hacer con un computador para resolver ese problema. O sea, el computador es incapaz de resolver ese problema. Uno se preguntará si hay o no hay problemas de esos, pero eso ya veremos en el avance. No sé si tienen preguntas sobre esto, muchachos. Bueno, entonces voy a detener la grabación.